Leemos en la palabra de Dios, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En estas palabras del apóstol Pablo a los romanos recordamos lo siguiente: es la experiencia del cristiano, el verdadero creyente, aquel que está unido a Cristo. No solamente es conocido por su paz, su felicidad, su gozo en Cristo. Como dice también el apóstol Pablo a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos en Él. Sino que el creyente verdadero es también conocido por su lucha interior. Su lucha contra el pecado, el diablo, la tentación, la carne y el mundo. Y si tú eres cristiano, si estás unido a Cristo, tienes verdaderamente esta lucha diaria contra el pecado, la tentación, el diablo, la carne y el mundo. Y es cierto que el pecado a veces puede seducirte e incluso a veces puede vencerte, hasta tal punto que puedes clamar junto con el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en cambio, si eres un verdadero creyente en Cristo Jesús, tu deleite está en Dios. El creyente es aquel que se deleita en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia, se deleita y medita en ella de día y de noche. A pesar de tus pecados, si eres creyente, a pesar de tus caídas, a pesar de tus enemigos espirituales, a pesar del diablo, de la tentación, de la carne, del pecado y del mundo, te deleitas en Cristo. Por ello el apóstol Pablo continúa diciendo: pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero antes de concluir en esta mañana, quisiera preguntarte, con todo mi corazón, ¿vives tú para la carne, para los apetitos de la carne, para el pecado y para los placeres de este mundo? ¿O en cambio puedes decir, junto con el apóstol Pablo y todo verdadero creyente, que vives para Dios, que vives para Cristo, que te deleitas en Cristo de día y de noche, te deleitas en la ley de Dios? Porque según Dios y su palabra, y Dios no miente, o vivimos para la carne y segaremos muerte y corrupción, o vivimos para el Espíritu y segaremos gozo, vida y paz. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Así que te dejo en esta mañana nuevamente con estas palabras de Cristo: si el pecado te seduce, si el pecado te hace caer, o incluso si eres esclavo del pecado, conoce a Cristo, quien es la verdad, y la verdad te hará libre. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que Él ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Cristo cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias damos a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, quien ha roto nuestras cadenas si creemos en Él, quien perdona los pecados del cristiano y quien nos lava con su sangre. Por su amor, por su muerte en la cruz y su resurrección, gloria al nombre de Cristo. Amén.